Aquellos que no leen a Freud es porque no se dedican a la práctica del psicoanálisis. Así le dijo un psicoanalista francés en París a Germán García, psicoanalista argentino, y él nos contaba esto en su curso anual de psicoanálisis en la Fundación Descartes, y lo repetía cuando podía. Aquellos que no leen a Freud es porque no practican el psicoanálisis. Les voy a pedir que se imaginen por un instante, hagan un ejercicio de imaginación para arrancar, así calentamos los motores. Imagínense que van a su consultorio, o a algún consultorio, aunque no sea suyo, o a un centro de salud, o al hospital, o a hacer un acompañamiento terapéutico. Imagínense que van, pero en lugar de ir como habitualmente uno suele ir, con dudas, con pensamientos cruzados, con temores, con algún tipo de inquietud, van con alegría, van con mucha alegría. ¿Sí? ¿Se están imaginando en serio? ¿O le dicen que sí, no? Bueno, ahora imagínense que van con más alegría, van muy felices a ese lugar, van muy felices. Pero yo sé que es difícil el ejercicio, es difícil imaginarse yendo a trabajar muy pero muy feliz, pero ya van a ver por qué se lo digo. ¿Estamos hasta ahí? Bien, un ejercicio más, un escaloncito más. Imagínense que no hay ninguna otra cosa que quieran hacer más que ir a ese consultorio, a ese acompañamiento, a ese hospital. Imagínense que le dicen, vamos a un recital de Duki o al consultorio, no, vamos a laburar. Vamos a un recital de los Rolling Stones para los viejitos, y voy a decir, no, yo quiero ir al consultorio, después voy a ver los Rolling. ¿Sí? Imagínense algo que no lo cambiarían por nada. ¿No? ¿Se lo pueden imaginar eso? Es hermoso, ¿no? Sería como el paraíso. Ustedes saben por lo demás que Freud, en alemán significa alegría. Quiero que retengan esta palabra. Y quiero que la retengan porque les quiero dar un dato preliminar. La mayor cantidad de personas que abandonan la práctica del psicoanálisis no lo hacen por falta de capacidad. ¿Sabían eso? La mayor cantidad de personas que abandonan la práctica analítica, en su mayoría, quiero decir, no lo hacen por falta de talento. No es porque no entiendan, no es porque el psicoanálisis sea muy difícil. ¿Saben por qué abandonan la práctica del psicoanálisis aún habiendo dedicado a lo mejor 2 o 3 años de tratar de armar un consultorio o de dedicarse de distintas formas al psicoanálisis? Porque no encontraron el modo de encontrarle el gusto a la práctica. No encontraron el modo de encontrarle el gusto a la práctica. Es una práctica que no se puede hacer a disgusto. Puedes hacer a disgusto casi el 80% de las actividades humanas. Y es un poco lo que hacemos muchas veces. Pero el psicoanálisis no. Permítanme que les explique un poquito cómo es esto. Yo me puse acá porque me parece que es el lugar donde lo entendemos mejor, ¿no? Díganme cualquier cosa, que tenga problema de audio o de visibilidad, y lo corregimos. Este curso tiene, les decía, un poco las marcas de la historia de mi vida, por lo menos de mi vida en relación a la práctica del psicoanálisis. Yo empecé a estudiar orgánicamente Freud en la universidad pública. Anteriormente había leído algunas cosas, y de chico, como todos los chicos, leía mucha literatura, por lo menos todos los chicos de la década del 70 que estábamos ahí, con ese caso, con la modesta biblioteca de mi madre, que estaba dividida entre las palabras de Sartre, por ejemplo, el texto autobiográfico de Sartre, y el doctor Motura, con las plantas medicinales, o tenía por ahí, qué sé yo, había un libro, me acuerdo, de César Vallejo, y de pronto te encontrabas a José Laroque, claro, era un poeta menor, ¿no? O Moby Dick,
qué sé yo, Juan Salvador Gaviota, esas cosas, ¿no? Era una biblioteca un poco ambigua. Bueno, pero el estudio orgánico empieza en la universidad pública. Y a mí me pasa que, primero leo psicopatología de la vida cotidiana, algunas cosas, esto de los olvidos, los lapsus, el lapsus calámico, que me llamaba la atención el nombre, que es el lapsus que se comete cuando uno escribe, muy divertido, como está escribiendo una cosa y de pronto escribe lo contrario y quedó escrito, ¿no? Es como cuando uno piensa que puede hacer el sonso, escribiste. Pero tuvo como ese trauma, ¿no? En dos tiempos, eso me quedó ahí como una cosa muy rara, que un lapsus tuviera un sentido, ¿no? Tuviera un sentido a descifrar. Pero lo que realmente me pasó después es leer la interpretación de los sueños. En la facultad nos pedían el capítulo 7 para arrancar. Como yo era medio obsesivo, digo, no voy a entender el capítulo 7 si no leo primero la introducción. Entonces, la introducción, que es una belleza, es una obra de arte, es una obra literaria del siglo XX, la más importante, la introducción a la interpretación de los sueños de Freud. Seguramente la han leído, vuelvan a leerla a la luz de lo que hablamos acá, porque es realmente una belleza en muchos sentidos y muy esclarecedora. Cuando leo la interpretación de los sueños, capítulo 7, introducción, me parto un rayo. Ahí me parto un rayo. Ahí realmente empieza a pasar algo completamente distinto. ¿Por qué me parto un rayo? Bueno, porque una serie de productos psíquicos, como fantasías, sueños, cosas que para mí eran muy importantes, pero yo rápidamente, como todos los pibes de esa edad, o preadolescentes o adolescentes, entendíamos que a nadie le importaba lo que vos soñabas, lo que vos fantaseabas, lo que vos leías, las ficciones. A mí me enloquecía la ficción, como hoy me enloquece la ficción, pero de pibe uno tiene esa relación erótica con la ficción, ¿no? Y resulta que cuando llego a la interpretación de los sueños me doy cuenta que a esos productos que nadie le daba valor, esos productos sin valor, Freud les agregó una lógica. A esos productos que estaban desechados, que a mí me importaba mucho, pero estaban ahí como yo tenía como una habitación llena de fantasías, sueños, recuerdos, ficciones que no sabía qué hacer, y Freud le pone una lógica y empieza a ordenar ese gran hangar que tenía yo, y se junta el desecho con la lógica. Eso es Freud. Y esa es la alegría de la que le hablaba al principio. La alegría freudiana es el encuentro de algo sin valor con el orden de la lógica, es decir, con el orden del lenguaje. Ese encuentro que permite un descifrado tiene justamente como efecto una interpretación y el gay saber, la ciencia jovial, ¿no? La alegría, esta alegría del diablo, y en su causa tiene el deseo del analista. Es el deseo del analista que está todo el tiempo muy atento a esas cosas sin importancia, a esas cuestiones sin valor, a esos detalles, diría Freud, y la lógica que gobierna esos desechos. Es decir, que lógica y desecho se juntan en el psicoanálisis, tienen como efecto la interpretación, tienen como efecto la alegría y tienen como causa el deseo del analista. Entonces se plantea el problema de cómo hacer para leer a Freud. Ahí empezó el gran problema. ¿Cómo leemos a Freud? ¿No? Yo les voy a mostrar, primero, para ya entrar en el texto, pero primero les quiero mostrar un poquito cuál va a ser la estrategia de trabajo de estas 4 clases para que ustedes ya la tengan de entrada presente, para que sepan cómo vamos a movernos. Nosotros vamos a movernos desde un lugar a otro. Vamos a mover desde acá hasta acá. Esto que está acá, que es donde estamos todos, que es donde está el curso analítico, se llama, o lo llamamos nosotros en el curso Análisis y Psicoanálisis, política de la confusión. Nosotros estamos, si nos interesa el psicoanálisis, en el interior de la política de la confusión. ¿Qué es la política de la confusión? Muchas cosas, pero les señalo nada más que 3 aspectos. Le llamo política de la confusión porque no es una cuestión meramente epistémica, una cuestión meramente de saber, sino que es una cuestión que tiene que ver con, ciertos intereses que prefieren la confusión a lo que nosotros llamamos una política de la elucidación, del entendimiento, de este encuentro de la lógica con el desecho. Sería, ¿no? Acá tenemos el encuentro de la lógica más el desecho.
vamos a hacer para llegar desde la política de la confusión acá, a una política de la conciliación? Porque no les vengo a traer la solución, les vengo a traer más problemas. O sea que vamos a ir de un problema a otro, pero en este problema van a encontrar un montón de salidas. En este problema van a encontrar un montón de encerronas. 3 que voy a nombrar hoy. Una es la desorganización conceptual. Hay una gran desorganización conceptual en el psicoanálisis que nos lleva a pensar que de pronto las cosas conectan de cualquier modo, se desconectan de cualquier modo, puede ser así, a veces es asá, y bueno, uno por uno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad hay un enorme esfuerzo desde Freud, los post-freudianos, y ni hablar después Lacan, con todo el peso de este cartesianismo francés con el que arranca Lacan, que tiene esta carga tan matemática, ¿no?, que tiene el pensamiento francés. Por supuesto que ahí empieza esta cuestión de ordenar, de un esfuerzo por organizar los conceptos. Desde el inicio del psicoanálisis tuvo un esfuerzo por organizar los conceptos. Después tenemos un problema de desorientación bibliográfica. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los 3 textos a los cuales recurren para el problema que se encuentran o la dificultad mayor que encuentran en la práctica? No sé si me pueden decir 3 textos. Claro, que acá está la bibliografía que me va a ayudar a entender este problema que estoy transitando. No sé, no lo escucho habitualmente. Habitualmente no se sabe qué leer, ¿no? En mi época no se sabía qué leer porque no había internet, no había los libros que eran mucho más caros que ahora, que ya son caros de por sí, era difícil. Entonces, ahora es al revés, ahora tienen tanto para leer que hacen. ¿A dónde van? Entonces hay una enorme desorientación bibliográfica. Sin embargo, hay textos que son imprescindibles. Si queremos hablar, por ejemplo, de psicosis, les pongo un ejemplo concreto, sería muy interesante que tengamos acceso a La máquina de influir de Víctor Tausk, que era un freudiano de la primera época. Sería muy interesante que, si vamos a tratar de entender algo de la psicosis, podamos leer ese texto. No porque si no leemos ese texto no vamos a entender la psicosis, que se entienda esto. No estoy diciendo, si no leen lo que yo les digo, no es esto. Es que hay una bibliografía disponible en relación a la cual estamos desorientados, y estaría bueno que nos orientáramos, que supiéramos que esos textos están ahí y que es un bien cultural al que podemos acceder para avanzar sobre el problema que estamos estudiando. Y el tercer punto que les traigo es la desinformación general. No me voy a... Esto a veces lo explico más en profundidad, es simplemente para situar dónde estamos, nada más, ¿no? La desorientación general tiene que ver sobre todo con la borradura, censura, olvido, rechazo, díganme como quieran, represión, de lo que es la historia del movimiento analítico. Es muy importante la historia del movimiento analítico para entender los conceptos del psicoanálisis, los conceptos teóricos del psicoanálisis, y para entender, por lo tanto, la práctica analítica. ¿Qué tiene que ver la historia del movimiento? Tiene mucho que ver, porque la historia del movimiento analítico fue una historia donde no hubo rencillas personales. Lo que había era una disputa por el poder del sentido. Cuando, me pongo un ejemplo clásico, cuando Freud tiene el conflicto con Jung, que ahora vuelve a estar de moda, como todo lo que tiene algún fundamento fascista vuelve a estar de moda, ¿no? Esto lo decía Oscar Mazzotta. La teoría de los arquetipos es en sí misma la teoría fascista, no importa si Jung era o no era fascista, porque pone algún fundamento en alguna parte. Toda teoría que ponga un fundamento en alguna parte es fascista. Porque lo que descubre el psicoanálisis es que no hay fundamento. O mejor dicho, que sí hay fundamento, a decir de Heidegger, estamos en el tema, lo que no hay es fundamento de fundamento. Es decir, que no tenemos ninguna raza superior, ni ningún origen clave distinto, no hay nada de eso. Ningún arquetipo, no hay nada de eso. En el fundamento, no hay fundamento. La tumba está vacía, no hay ningún dios. Entonces, esta pelea con Jung era una pelea
inconsciente era sexual o no. O sea, si el inconsciente traía consigo la pulsión o no, era simplemente una cuestión de arquetipos, una cuestión puramente de sentido. El cuerpo no tenía nada que ver. Lo que discutía Freud era el cuerpo. ¿Vamos a revisar el cuerpo o no vamos a revisar el cuerpo? ¿Vamos a incluir el cuerpo en el orden del sentido o lo vamos a seguir dejando afuera como ocurrió con la teología, con la filosofía? ¿Cómo vamos a hacer? Hay filósofos que han incluido el cuerpo, Spinoza entre ellos, pero digo, no es el eje de la reflexión filosófica, ¿no? El eje de la reflexión filosófica es más bien el orden de la significación, del sentido, de las ideas. Bien. Y acá nos vamos a hacer, no va a ser un camino lineal, va a ser un camino más bien justamente medio como de escalerita. Permítanos una escalerita más o menos, como me sale. Los 4 textos son como 4 pasos, pero 4 pasos que nos van a subir un poquito, pero no en un sentido jerárquico, sino en un sentido espacial, que nos va a permitir tener una panorámica de las estructuras elementales de la práctica analítica. Entonces, con esta escalerita vamos a llegar a este 4, 3, 2, 1, donde hablamos de los 4 condiciones, los 3 pilares, los 2 principios y la regla fundamental. Vamos de nuevo. Las 4 condiciones que tienen que ver con el texto de iniciación del tratamiento. ¿Se ve ahí? Más o menos, está muy chiquitito. No se verá, no se ve nada. 4 condiciones tienen que ver con la iniciación del tratamiento. Ahí vamos a encontrar las 4 condiciones. Les doy tiempo para que noten. Después vamos a ver 3 pilares. Y es el momento en el que les voy a presentar a mis compañeros y compañeras del curso de psicoanálisis que los van a acompañar en esta escalerita que vamos armando. Lo digo así como están: Leandro Llosa, Sol Penares, María Sol Rodríguez, 3 amigos. Pueden aplaudirnos, están acostumbrados. Se presentaron muy gentilmente para poder transmitir este curso, para poder sostener esta propuesta y poder tomar contacto con ustedes a través de estos textos que me parece que nos van a hacer pasar de un lado al otro realmente. Decíamos, 3 pilares del psicoanálisis, 2 principios, el principio del placer y el principio de la realidad. Perdón, estos 3 pilares los van a encontrar en un texto que se llama Teoría de la Libido. Teoría de la Libido. Bueno, tienen toda la bibliografía, yo lo estoy repitiendo porque no es lo mismo lo que se ve en una pantalla que lo que se puede conversar acá, ¿no? Pero ustedes lo tienen todo en el flyer, ¿no? Están todos los textos. 2 principios: el principio del placer y realidad y el más allá, que es la pulsión de muerte. Y la regla fundamental. Si ustedes ven estos 4 textos, son 4 críticas a las ilusiones culturales occidentales. Una es la crítica a la ilusión de incondicionalidad, las cosas que son incondicionales, no son incondicionales, hay condiciones. Ay, no, yo gozo de cualquier manera, no, tenés condiciones de goce. Ay, yo me enamoro de cualquiera. Ay, me da lo mismo, quien sea. Total, no hay objeto, dice el psicólogo. ¿No? Total, no hay objeto donde da igual. Claro, no hay objeto, pero hay condiciones de goce, entonces no existe lo incondicional. Los 3 pilares quiere decir que las cosas de la teoría se sostienen en una organización conceptual, no es de cualquier manera, ¿no? Entonces la crítica a la cosa libre, de cualquier manera. Los 2 principios, el principio de placer y realidad, más el más allá, cuestionan 2 grandes mitos occidentales, que es el mito de la realidad objetiva. De hecho, conocemos el periodismo independiente, la gente que es neutral, que solo habla para describir los hechos. Hay gente que habla, pero no funda con lo que habla ni con lo que dice la realidad, sino que simplemente la describe. La realidad es algo que está afuera, es
un hecho exterior y el lenguaje es solamente un signo referencial de ese acontecimiento exterior que es la realidad. Un mito bastante peligroso, puesto que sabemos, después de Freud, o desde Freud, que cuando uno habla hacia lo que dice, es decir, que el inconsciente es político, va a decir Lacan, por lo tanto, según lo que diga, estoy proponiendo una realidad, fundando una realidad. Cuando digo, fundo una realidad que no preexiste a la enunciación, sino que aparece a posteriori como efecto de la enunciación. Por lo tanto, no hay ninguna realidad objetiva que sea una para clarita como el agua. Pero tampoco hay un sujeto que se oriente hacia su propio bien, que es el gran mito occidental, el hombre responsable, sano, que va al gimnasio, buenito, que tiene buenos pensamientos, que tiene una familia preciosa, que es exitoso en su trabajo y que es un corazón de niña hermosa con todo el planeta. No hay eso, hay pulsión de muerte. Que quiere decir que la gente, más o menos, nos manejamos como podemos, sea de patada. ¿No es cierto? Vamos más o menos. Nos llevamos como podemos y cada uno hace todo lo que puede para ganarse la vida a su manera. Cada uno tiene su estilo. ¿No es cierto? Si lo sabremos, no dice sí a cada momento. Si lo sabemos todo, no vamos a hacer una encuesta. Tampoco decía alguien que no llegó una periodista que me interesa decir, ¿cómo termina la vida? Contame por favor cómo termina la vida. En general uno tampoco es muy consciente de cómo se termina la vida, porque uno cree, en realidad, que esas cosas que en realidad te arruinan la vida son las que en realidad te hacen importante, lindo, bueno. Así que la neurosis es estar completamente confundido respecto del propio bien. Retengan esto. La neurosis es estar completamente confundido respecto del propio bien. Y entonces, ¿qué pasa allí? Como el neurótico es un extraviado respecto de su bien, allí vienen todos los poderes del mundo a decirle, comprame un bien prefabricado que lo tenés, te doy el cielo, te doy la salud, te doy la justicia, toma, comprar un bien prefabricado, este es tu bien. El neurótico, como no sabe, dice, bueno, dámelo. Y compra ese bien que lo destruye. ¿No? No vamos a ir uno por uno, porque tampoco vamos a meternos en hondura, pero se entiende a dónde apuntamos, ¿no? La ilusión de que nos orientamos hacia el bien está criticada como una ilusión por este texto, entre otros, como principio de realidad, principio de placer, y el más allá, que es la pulsión de muerte. Más allá del principio de placer. Y luego tenemos la regla fundamental. La regla fundamental del psicoanálisis que dice, diga lo que se le ocurra, no diga lo que piensa. Dígame lo que piensa. A mí, como analista, lo que el otro piensa no me importa, eso le importa a la policía. O a los departamentos de marketing que quieren saber qué va a votar el próximo. Al psicoanalista no le importa lo que el otro piensa, le importa lo que el otro dice. Entonces, diga lo que se le ocurra. Pero entonces fíjense lo que pasa, la ocurrencia es algo completamente frágil, es algo completamente inesperado, completamente impredecible. ¿Cómo lo que se le ocurra? Tipo decir cualquier cosa, lo que se te ocurra. Incluso Freud dice, dígalo todo. Esta regla fundamental del psicoanálisis, que conviene más bien decirla cuando empieza el análisis que no decirla, decirla explícitamente, dígase lo que se le ocurra. Aquí no se trata ni de jugar, ni de calcular, ni de pensar. Hable, dígalo todo. Cuando aparece esa premisa, que obviamente es imposible, ¿qué hace el neurótico? Dice, no, chao, porque todos queremos libertad de palabra. Hasta que viene alguien y nos dice, sí, habla tranquilo, haz lo que quieras, que se te ocurra, no lo que quieras. No, ni ocurra te lo digo. No se te ocurre, no. Entonces empiezan todas las cosas. Yo pienso que el analista es medio tonto, pero en vez de decírselo me callo. Y hago un silencio. Y dice Freud, cuando aparece un silencio, ese silencio es un índice de resistencia porque aparece un pensamiento en torno a la persona del analista. Transferencia como obstáculo. En psicoanálisis sabemos que el obstáculo es el motor. ¿Ven? Por eso yo lo voy a llevar. No yo, el curso lo voy a llevar. ¿Qué?
la política de la confusión, que es un problema, porque estamos todos metidos ahí, hasta otro problema que es la práctica de la dificultad. Una política de elucidación, pero que es práctica de la dificultad. Es obstáculo como motor. Nosotros sin obstáculo no hay análisis. Para nosotros no hay ningún problema la dificultad. Hoy me lo enseñó un analizante que me dijo, no es que me dijo exactamente así, pero se armó la sesión, fue armando él esta cosa de lo fácil que le resultaban algunas cosas, por ejemplo, no ir a una reunión que quería ir, ¿no? Uno no va a la reunión que quiere, ¿no? El que no quiere va. Todos vamos a reuniones que no queremos ir. Y nos contamos de sí, hola, ¿cómo vas? Sí, gracias, bueno, cafecito, bueno, un cafecito, gracias. A las reuniones que no queremos vamos, pero a los encuentros donde queremos ir nos hacemos los onzos. No vamos. A la gente que queremos ir a buscar, a la gente que nos calienta, que nos interesa, que quisiéramos preguntarle cosas, con la que quisiéramos comer un asado, ya nos hacemos los importantes. Somos así, no está mal ni bien, nos movemos de esa manera. Entonces me enseña él esto. Me dice, pero me doy cuenta que lo que me resulta fácil me sale caro. En cambio, la dificultad me produce ganancia. Entonces, lo vamos a llevar nosotros cuatro de un problema a otro problema, pero con este problema van a ganar algo. ¡Ay, el psicoanálisis! ¿Cómo ganar? ¿Qué nos importa a nosotros ganar el éxito? Nosotros somos seres de las pérdidas, nosotros estamos con las pérdidas, con el fallido, con el fracaso. A nosotros no nos interesa ganar nada. Sin embargo, para Freud, psicoanálisis, justamente, no es una terapéutica porque es el intento de conquistar un estado inédito del sujeto. No de reponer un estado anterior donde no andaba bien, sino de conquistar un estado que jamás existió previamente de la historia del conflicto analítico. Bien, digo, la guerra por la terapéutica, el psicoanálisis orientado solamente a la terapéutica o el psicoanálisis sin el yugo de los ideales médicos, ¿no? Que todavía sigue hasta hoy. El psicoanálisis tiene efecto terapéutico y existe un psicoanálisis aplicado a la terapéutica y se puede utilizar perfectamente, lo vamos a ver hoy, ahora cuando entramos en el texto. No es que no se pueda en un acompañamiento terapéutico trabajar con el psicoanálisis, o que no se pueda en casos que son con alguna característica particular se aplica un psicoanálisis terapéutico. No hay problema, tiene efectos terapéuticos mucho más fuertes, más importantes que algunas otras terapias. No vamos a entrar en disputas. Pero quiero decir que tiene efectos terapéuticos, pero no se reduce a una terapéutica. Y esa fue una batalla que en nuestro país la libró Oscar Mazzotta, que fundó la primera escuela lacaniana de Latinoamérica en 1974. 10 años después de la guerra, si no me equivoco, ¿no? En el 64 fundaron. Bien, entonces esta escalita van a ser los 4 pasos, los 4 textos donde vamos a poder pasar de la desorganización conceptual, la desorientación bibliográfica y la desinformación general a la crítica de las ilusiones que propone el psicoanálisis. Crítica de las ilusiones, sin lo cual es imposible entender el tema de la práctica analítica. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Así ya nos metemos de lleno en el texto. No se queden con dudas. Igual voy a tratar de que tengamos un tiempo al final como para poder conversar dentro de un ratito. Bien. Vamos ahora sí entonces a ver la estructura elemental de este texto, porque está claro, no voy a hacer una lectura erudita, ni voy a hacer un comentario de textos, no voy a desplegar la disciplina del comentario, no voy a leer renglón por renglón, son todas prácticas muy interesantes, pero esta vez lo que pretendo es plantearles simplemente una lógica de lo que pasa en la práctica. Es una entrada, por eso no es una introducción, son 4 pasos, este es el primero, este texto es el primero. Es el primer paso que vamos a dar. Y si entienden este, que es el más cargado
de elementos, los otros van a ser mucho más sencillos de entender. Por eso lo he reducido a 4 cuestiones, 4 condiciones muy sencillas. Vamos a hacer una cruz así. No, vamos a hacer una cruz. Vamos a hacer otra cruz. Vamos a hacer una cruz así. Una lacaniana. En esta cruz vamos a poner el tiempo acá. Vamos a poner el dinero. Vamos a poner el diván. Y vamos a poner las entrevistas preliminares. Acá tenemos la iniciación del tratamiento. Así arranca. Arranca con estas 4 condiciones. ¿Qué son condiciones? Algo simple, no tiene ninguna epistemología extraña. Si yo quiero hacer un asado, la condición de hacer un asado es que tenga carbón, una parrilla, la carne y el asador con el deseo del asador. Y tengo el asado. Si no tengo esas 4 condiciones, no hay asado. ¿No? Bueno, estas son las 4 condiciones del análisis. Vamos a empezar por el tiempo. Freud dice en ese texto que el analista le asigna al analizante, Freud no habla de analizante, habla de paciente, analizante es un término de Lacan, dice que le asigna un tiempo del cual el analizante se tiene que hacer cargo. ¿Qué quiere decir que se tiene que hacer cargo? Bueno, que ese tiempo es de él. Que él con ese tiempo puede hacer lo que quiera. Si ustedes supieran la operación monumental que hace Freud cuando decide eso, y de hecho lo saben porque si están leyendo nomás se dan cuenta, la relación de un sujeto con el tiempo es decisiva. Y no se trata solamente de no tener tiempo, ¿no? En esta cosa donde las clases dominantes nos tienen a todos apurados de aquí para allá y nunca tenemos tiempo porque nos suben el precio de la comida y nos bajan el precio del salario y nos estamos corriendo porque no tenemos tiempo, tenemos que laburar para comer. ¿Qué tiempo vamos a tener? Pero ese es el tiempo capital, el cual el sujeto se relaciona, pero no es la única dimensión temporal. Anótenlo, la relación del sujeto con su tiempo. Si ustedes enfocan ahí, no se imaginan la cantidad de cosas que van a empezar a entender. Entonces Freud dice, bueno, si falta, no pasa nada, no es un pecado. El psicoanálisis es una buena manera de trascender el pensamiento moral, es decir, el pensamiento de lo que está bien y de lo que está mal. Muchas veces en análisis de control, supervisión, como lo quieran llamar, me dicen, pero no vino, y yo no sé si decirle que estuvo mal, cobrársela, no cobrársela, ¿no? ¿Estuvo mal o estuvo bien? ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo ¿no? a favor o en contra? ¿Cómo es la historia? Porque puede pasar que uno falte una sesión porque hubo un progreso de la cura. Algo obsesivo que no faltaba nunca a su sesión, un día se iluminó y se olvidó, por fin. Y entonces ese olvido es una maravilla. O puede ser que de pronto cierta vertiente de la histeria que siempre está buscando que el otro lo ame o la ame, me olvido para que el otro me llame. Pues también puede ser. Entonces ahí ya estaría más del lado del síntoma, a trabajar, no del lado del progreso en la cura, sino más bien del lado de la resistencia al análisis. Pero todo eso hay que interpretarlo. Vos no lo sabés de antemano. Viene la próxima sesión y dice, me olvidé de la sesión pasada. Ah, te olvidaste. Y sí, lo veo que no vine. Bueno, pero te podría haber muerto también. Y no viniste porque te moriste. Podés haber hecho, no, te olvidaste. Es un hecho el olvido. ¿No? Entonces ya te empezás a enterar por qué no vino. No porque se olvidó. ¿Por qué te olvidaste? El psicoanálisis es un poco así como la cosa de los chicos. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Como el chiste de Lelutier, ¿no? Un viejazo, pero el chiste de Lelutier dice, ¿por qué la gallinita no habla? Yo ya ni me lo acuerdo. Y en un momento, verdad que se cansa y dice, la gallinita no habla, ¿no? Una cosa así.
Bueno, entonces, el tiempo y el sujeto, ¿no? Esto Freud no habla del sujeto, ¿no? Estamos haciendo un poco de freud-lacanismo, estamos mezclando. Pero acá, las acusaciones de freud-lacanismo que se hacen a veces, o no se puede mezclar el vocabulario freudiano con el vocabulario lacaniano, son un poco ingenuas, porque suponer que a Freud se lo puede leer sin Lacan es un error, dice ya, que hace perder mucho tiempo. Como suponer que a Lacan se lo puede leer sin Jacques Baudelaire, es otro error. ¿Qué va a hacer? Los analistas existen, la gente investiga, lee, estudia, reorganiza los campos teóricos. ¿Qué va a hacer? No podemos agarrar y decir, no, yo leo Platón nomás. No, yo leo Platón en griego, y yo no, pero pasó un tiempito, tratados sobre Platón. Sí, no, pero yo todo eso no lo leo, porque yo leo el texto original. Sí, leo. Es creer en el texto original. Cuando la verdad, si somos borgianos, y todos en Argentina lo somos, mucho no, afortunadamente, sabemos que el texto original es ya una copia. Entonces, se lee con los ojos. Por eso me voy a tomar esa libertad, pero quería hacer aclaraciones epistemológicas, si quieren, porque si no después empieza, eso es tal cosa, empiezan los rotulitos, ¿no? Tiempo y sujeto. Primera cuestión. Voy a pasar por todo y después les voy a mostrar qué ilusión viene a plantear cada uno de estos cuatro lugares. ¿Qué ilusión del sujeto? Porque acá viene la otra cuestión que quiero meter y antes de avanzar, se lo digo. El tema de la técnica en Freud, porque este podría entenderse como un texto técnico, la iniciación del tratamiento, el tema técnico en Lacan, en Freud, perdón, no es, bueno, Lacan es lo mismo también, está bien el lapsus, tanto en Freud como en Lacan, la técnica conecta con la ética. Es decir, que la técnica no es una serie de preceptos caprichosos donde Freud dice, no, yo si vos no le das bolilla al tiempo, a las entregas preliminares anterior y animal, no es psicoanálisis. ¿Por qué? Porque lo digo yo, es mi marca, yo lo inventé y yo lo hago como yo quiero. No es un capricho de Freud, no es una preceptiva, es ya una lectura de la neurosis. O sea que la técnica responde a una ética porque es una lectura de la práctica, de la práctica de la dificultad. Las entrevistas preliminares. Bueno, las entrevistas preliminares es ese periodo, dice Freud, en el cual el analista evalúa si ese paciente o esa persona puede convertirse en un paciente o si el tratamiento lo va a empeorar. Es una evaluación que hay que hacer. Hay personas que de pronto, si vos las pones a hablar, capaz que se enloquecen, peor de lo que viene. Entonces, no es que la palabra cura por sí misma, eso es otro mito. La palabra en realidad, decir que la palabra cura y que la palabra pacifica y que la palabra organiza, es verdad, pero a medias. Es que haberse quedado ingenuamente en el primerísimo Lacan. Pero el último Lacan, el ultimísimo, como dice Jacques Baudelaire, dice que la palabra produce efectos enloquecedores. Dice que la palabra es cáncer, metástasis que prolifera el cuerpo. Ojo, Entonces guarda con el lenguaje. Porque no es cuestión de decir que si a la gente habla se pone bien, porque yo la escucho y no. Hay gente que la puedes hablar, la puedes hablar, o le das la oportunidad de hablar y se brota. Entonces tenés que evaluar. ¿Sí? ¿Le va a servir de algo o le va a servir de algo? Se va a esperar, ¿no es cierto? No somos mi casa. Pero a la vez el paciente puede hilvanar, dice Freud, a la persona del médico aquellas otras personas por las que fue amado. Y puede entrar en transferencia, o sea, puede saber si ese analista es susceptible de ser tomado como tal y es pasible de confianza por parte del paciente, la persona que está ahí, el analizante, eventual, potencial. ¿No? Porque puede ser muy buen analista, pero no se acordar demasiado de un rasgo familiar que no me gusta nada y me voy. Entonces, entrevista preliminar. ¿Ven qué tacto? ¿Dónde está el tacto? Qué cuidado que hay que tener, no es tan sencillo sentarse y charlamos así, hablamos,
nos sentamos, hablamos y ya estamos en el psicoanálisis. No es así. Hay muchas cosas que lleva tiempo, lleva muchas... ¿no? Dice Freud, las entrevistas preliminares son ya parte del análisis, pero es la parte del análisis en la cual preparamos las valijas para emprender el viaje. Vamos a la cuestión del dinero. La cuestión del dinero, dice Freud, resulta que no puede quedar por fuera del análisis, forma parte del concepto del análisis. Ustedes ven que la neurosis siempre quiere decir, doctor, antes de, no me diga, doctor, yo no tengo nada que ver con esto. Ah, bueno, pero a mí me gusta decir, sí, pero también me gusta decir terapia. Sí, a mí me gusta decir doctor y me gusta decir terapia. Bueno. Y también le gusta hablar de dinero fuera de la sesión. Y sí, me gusta eso. Bueno, pero va a tener que deponer ese gusto, porque ni soy doctor, ni esto es una terapia, ni el dinero se habla por fuera de la sesión, se habla adentro. ¿Vieron cuando Freud dice, se hace un biombo? ¿No? El neurótico arma un biombo. Cuando termina la sesión, bueno, seguimos la próxima, sí, les quería contar una cosita, pero una cosa sencilla. Yo que el otro día, no me la contaste ahí adentro. No. O a veces cuando decimos, eso no me gustó. Yo digo, por ejemplo, antes de empezar a hablar, te quiero decir que ya te deposité. No, ya estamos hablando, ¿no? Antes de empezar a hablar, te quiero decir algo. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan que había otro viejazo, un humorista que decía antes de empezar a hablar, te quiero decir algo, ¿no? No hay antes o después. Vos estás ahí. En el portero ya está el cosa, dice, hola, y dice su propio nombre en lugar del mío. En lugar de decir, hola Ángel, soy Julián. Dice, hola Julián, le digo, Ángel, pues ya empezó la sesión. No hace falta que estemos en el recinto, pero es una cosa empírica. Es una cosa estructural. Entonces, para terminar la cuestión del dinero, profesionalmente, dice Freud, el tema del dinero presenta tantos pudores y vergüenza para la neurosis como la sexualidad. Porque la cuestión del dinero hunde sus raíces en el goce, tiene que ver con la cosa y tiene que ver con la gastación, porque tiene que ver con la escasez. ¿Ven que no es ningún tonto Freud cuando pone estas 4 condiciones? ¿Ven que no está hablando de cualquier cosa ni son caprichos de él, sino que está tocando 4 reales de la subjetividad? Y ahora lo vamos a ver. Y después tenemos por último el diván. Lo dejé para el final porque el diván es el gran tema, ¿no es cierto? La gran discusión sobre el diván, que si el diván se puede hacer clínica sin diván, si el clinical analítico es por fuera de, por dentro de, si es un mueble, que por qué no, que de cara a cara, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de discusiones al respecto, ¿no? A mí me parece que tenemos que saltar esas discusiones porque es obvio que se puede trabajar sin diván. No hay problema. ¿No tenés diván? No hay problema, no pasa nada, no tenés que tener un diván. Puedes trabajar en cualquier parte sin diván. Lo que no vas a poder evitar es la función del diván. Y la función del diván es la función bisturí. Digo yo, ¿cómo te decía así? Eso lo dice Freud. Forzamiento de lectura. Es un bisturí que corta la ilusión del tú y yo. Corta el bolero. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, no sé yo. No, se terminó. Se terminó el bolero. Se terminó la ilusión de la presencia del semejante. Se terminó el yo sé que tú sabes que yo sé, es decir, la complicidad. Se terminó la lógica del sobreentendido. Se terminó el usted no le gusta lo que le estoy diciendo, usted está cansado, usted me mira mal. Se terminó usted y yo. No hay más nadie ahí. Se disolvió la máscara de la persona. Eso es un diván. Es ácido el que se disuelve la máscara de la persona. No queda nada. Un lugar vacío. No hay más nadie. ¿Qué es lo que queda entonces? Porque ¿qué somos? ¿Mala gente que queremos destruir a las personas? No. La persona es un obstáculo para el advenimiento del habla. La persona es un obstáculo para el advenimiento del habla. Dice Heidegger, el habla. Nosotros
queremos que el habla hable. Y la máscara de la persona obstaculiza el rendimiento de esa palabra. Entonces tenemos que usar el diván para que se disuelva. Si no tenemos el diván, no importa, pero vamos a tener que hacer alguna operación en el discurso para estar atentos cuando empieza el verbo. Ay, porque usted el otro día me trató un poco mal a mí. ¿No? ¿Qué hace? Si no, yo no trato mal. Sí, pero lo trato mal. No, te he equivocado, yo no trato mal al paciente. Bueno, a mí me trató mal. Yo me sentí maltratado. Entonces empieza, yo, tú, y empieza el garzón, yo, tú, no se sale nunca de ahí. Entonces el diván es una operación de discurso, no es un mueble. El diván es que cuando te dice usted lo tiene que tratar mal, no sé qué decirlo, pero no responde desde el yo, ese es el diván. Es la disolución del yo, que ya había practicado en la literatura argentina Marcelino Fernández. ¿No? O sea que nosotros no nos puede resultar tan ajeno Freud, porque tenemos a Marcelino Fernández, que es literatura amiga del psicoanálisis. No toda es vigilia de los ojos abiertos. Consulten eso, van a ver que encuentran más psicoanálisis ahí que muchas cosas que a veces parecen psicoanálisis. Lo son, pero bastante pobres comparado con la literatura de Marcelino. Bueno, para ir cerrando, estas 4 condiciones, que las fuimos explicando una por una, decíamos, y con esto cierro, responden a 4 interrupciones de goce. La cuestión del tiempo, el tiempo es suyo, úselo, o digamos que no lo usa, va a interrumpir la ilusión de eternidad, que es una ilusión neurótica que no se va nunca, eternamente dura. Y al final del análisis se va. Y la ilusión de eternidad, les digo más, es una de las cosas que más dificulta el final del análisis. Ya les aviso. Porque la ilusión de eternidad que se va poniendo en cuestión a lo largo del análisis, cuando llega al momento final, ahí nadie quiere soltar la vida eterna. No se puede tampoco, porque el inconsciente de la muerte no se registra, entonces no es tan sencillo. No es que la gente no quiere porque se planta y no quiere, ¿no? Sino que no puede registrar la finitud. Las entrevistas preliminares vienen a cuestionar la ilusión de una clínica cualquiera, no de lo cualquiera, de cualquier manera. ¿De qué manera? Bueno, una política cualquiera. Y bueno, de cualquier manera lo hacemos. Sí, total dice cierto oscurantismo político argentino, total, son lo mismo. ¿No? El oscurantismo político habla así. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y qué compramos? ¿Para qué hacemos? ¿Falda o compramos hamburguesa? Es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? ¿Una falda es lo mismo que una hamburguesa industrial? Sí, es lo mismo. Tiramos algo a la parrilla. ¿O no hablamos así? Bueno, las entrevistas preliminares dicen, no, muchachos, no es lo mismo. Discúlpenme. Será muy parecido en todo caso. Habrá problemas, pero lo mismo no son. ¿No? El psicoanálisis va en contra del oscurantismo, sépanlo, ¿no? Participa, como dice Jacques Lacan, del debate de las luces. Y para el debate de las luces nada es lo mismo que otra cosa. Porque decir es lo mismo, y no me refiero solamente al oscurantismo político argentino, ¿no? Me refiero a cuando un sujeto dice es lo mismo, lo que está proponiendo es que hay una diferencia, ¿sí?, que él encarna. Total, yo me banco cualquier cosa, yo soy. Es lo mismo, total, me da igual, total, yo me la banco. Yo soy la diferencia. Y ese narcisismo de la gran diferencia no va. Para el análisis, en la vida cotidiana, en la política, se lo puede parecer juntos. Convive perfectamente. ¿Vieron esos partidos que arman una facción y se dividen en 2, y después de 2 se dividen en 4, y de 4 se dividen en 8? Y son un partido que tienen 50 expresiones distintas, pasa eso, ¿no? Familias que hacen eso, que se juntan, se pelean y después se pelean en otros grupos, y entonces está todo el mundo balcanizado, digamos, ¿no? El dinero viene a criticar, a deconstruir, para usar la palabrita más
más amable, a deconstruir la ilusión de gratuidad. Gratuidad. Ay, neurótico. Los neuróticos queremos que todo sea gratis. ¿Qué decimos? ¿Cuál es la frase que marca en la clínica que nos gusta que todo sea gratis? O que creemos ingenuamente que las cosas son gratis. Cuando lo único gratis es el insecto. Lo único gratis es el insecto. Y ni siquiera el insecto. Probablemente es lo más, justamente porque es gratis es lo más caro que hay. ¿No? ¿Cuál es la frase? La frase es, y lo que pasa es que a mí me cuesta mucho esto. Una analista me dijo una vez, ¿y vos qué querías? ¿Que fuera gratis? Así, con este tono. ¿Y vos qué? Hice una pausa, ¿no? Fue cruel, porque dije, no, a mí me cuesta mucho eso. ¿Y vos qué querés? ¿Que sea gratis eso? Seguimos la próxima. Era medio bufado, medio cancheque, ¿no? Pero como queriendo marcar esto así, pero ¿y qué querés? O sea, ¿te interesa eso? ¿Pero lo querés gratis? No, tenés que garpar. Tenemos que pagar. Y mientras más caro nos salga algo, mejor. Mejor. Caro en el sentido de la conquista del deseo, no caro en el sentido del sacrificio, que para eso somos duchos, ¿no? Porque el dinero en el análisis cumple la función de interrumpir en la ilusión de gratuidad, que es el sacrificio, la que nos lleva al sacrificio. Porque para pagar, por pagar, somos especialistas los culpables neuróticos, estamos siempre en deuda, nos encanta pagar por pagar. Lo que no queremos es pagar para dejar de pagar sacrificialmente, lo que no queremos es abandonar el sacrificio. Eso no. Ese pago no lo queremos hacer. Bueno, porque somos neuróticos, no está ni mal ni bien, más allá del bien y del mal. Es así, está en la naturaleza del ser hablante. Suponiendo que semejante cosa exista, porque no hay ninguna naturaleza en el ser ni hay ningún ser. ¿No? Apenas si hay un hablante que se va diciendo en el decir y vamos viendo, ¿no? A veces. Y el diván interrumpe la ilusión dual, especular, del semejante, de lo imaginario. Pero fundamentalmente lo que el diván viene a interrumpir, pero todos estos, fíjense que todos trabajan de consumo, como dice Freud en la traducción de los temas, ¿no? Trabajan de consumo. Lo que vienen a interrumpir, en definitiva, es la loca creencia infantil de la neurosis de que puede hacerse uno con el otro. ¿No? De que él puede encarnar el objeto que al otro le falta. Qué lindo eso. ¿Cuántos sacrificios hacemos por esa creencia? Creer que podemos encarnar el objeto que al otro le falta es el mandato del superyo. El nombre del Padre, a contrapelo del superyo, viene a decir: no sos el objeto que completa al otro. Déjate joder. Basta con eso. Tomátela. Hacé tu vida. Pero no tengo nada que hacer. No haga nada. Pero cortala. Entonces, ¿la puedo cortar? Sí, la puedo cortar. Entonces empieza otra cosa. Porque podés pasar del ser, que es siempre más o menos sacrificial, por eso me interesa tanto la filosofía, al tener, que ahí nadie quiere saber demasiado. Que tener, para la neurosis está mal, hay que ser, ¿no? Los que tienen son malos. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Los pobres, los que no tienen. Y como dice un amigo mío que está acá presente, todo el mundo goza de victimizarse. Todo el mundo se cree que es víctima de algo. Hasta del tiempo, no, con este tiempo no se puede más. No se puede más, está matando este tiempo. Hasta el tiempo le hace mal. Todo nos hace mal. Y este amigo que está presente acá con nosotros me permite subrayar esta cuestión de que cuando pensamos la lógica de la victimización neurótica por la vía del sacrificio, no perdemos de vista que hay víctimas reales. Pero las víctimas reales no andan lloriqueando por ahí. Están tan avergonzadas de ser víctimas reales que tienen la debilidad de callarse la boca y tratan de componerse y ocultar la situación que los convierte en víctimas. En cambio, el que está en una situación de poder se victimiza para seguir obteniendo beneficios. Y hoy lo vemos en nuestra clase dominante. Nuestra clase dominante se disfraza de víctima y son los vencedores. Estamos en la era de la victimización de los vencedores.
Pero yo no puedo invertir si me cobran tantos impuestos. Pero yo no puedo pagar tanto salario con todo lo que me están. Yo soy una víctima del Estado y de la política. Sáquenme el Estado de la política, entonces yo puedo producir alegremente. Y, claro, entonces, ¿y la sociedad? ¿Y el Estado dónde lo pones? No sé, pues yo estoy para producir bienes. Para vos está para producir bienes. ¿Y los otros dónde van? Los que no tienen tierra, los que no tienen, ¿qué hacen? No sé, no sabemos. Te vamos a enseñar. Entonces, hago este paso, para que esto que estamos viendo acá como estructura elemental de la neurosis, que el psicoanálisis viene a interrumpir con su dispositivo, no solamente nos permite pensar el dispositivo analítico, sino que desde el dispositivo analítico podemos empezar a pensar algunos fenómenos políticos y sociales, con mucho cuidado, sin creer que los conceptos del psicoanálisis se aplican linealmente directamente, por supuesto, con cierta vigilancia epistemológica, por supuesto, con cierto cuidado, por supuesto, estudiando los fenómenos políticos en su propia lógica, por supuesto. Pero el psicoanálisis, como habla del malestar en la cultura y habla de la neurosis, que es la normalidad, ¿no? Porque no hay ninguna desviación en la neurosis, conocer la neurosis es saber cómo podemos operar el malestar en la cultura. Entonces, ya no es solamente una cuestión de profesionales. El psicoanálisis es un movimiento, un verdadero movimiento político, ético, que no cura a nadie, porque no tenemos cura, además. Y en todo caso, como lo dice Lacan, confronta al sujeto con lo irremediable. Un final del análisis confronta al sujeto con su incurable para que haga un uso de su incurable a favor de algo que tenga que ver con la vida según él. Algo que tenga que ver con su bien según él. Pero solo va a poder hacer algo con su propio bien si puede usar, si primero llega hasta lo incurable y lo puede usar. Pero no se va a curar, ninguna promesa de curación, ni de volverse más bonito. En general, la gente que termina un análisis o que llega a los confines del análisis se vuelve más jodida de tratar, no más amable. Claro, porque vive la pulsión de otra manera. Está cansado de hacerse el angelito, como yo lo llamo ángel. Yo estoy feliz de ser un angelito, pero digo, hay gente que cuando uno llega al final del análisis se cansa. De vivir la pulsión, eso no quiere decir que uno anda las patadas con todo el mundo, ¿no? Porque se supone que algo va a hacer con la pulsión, no sublimada, por esa cara, por esa llave. Te andás peleando con todo el mundo porque además eso lo hacías al principio. Te peleabas con todo el mundo, los otros eran malos, vos te sentías la peor porquería del mundo, porque la pulsión es como una cosa así, se te indica el mal, aquel te cagó, entonces vos vas y te peleas con aquel. No, vos sos el culpable. La pulsión es una especie de bicho que te desorienta todo el tiempo de la peor manera. No es un instinto que te ordena la vida y te dice, por allí está el objeto, sí, adelante, al una roja para el objeto. No, te señala objetos que te arruinan, lugares donde no hay nada, te pierden, te hacen perder tiempo, ¿no? La pulsión no es nada, somos nosotros, no estamos a... Pero el psicoanálisis necesita que inventemos formas de decir, ¿no? Y si son chistosas, mejor. Porque si no empezamos con la lengua de madera esa de la jerga, ¿no? Porque no se entiende nada y hacemos como si supiéramos todo. Y yo le digo una cosa y con esto termino. Si no se dice bien, no se entiende bien. No crean en la gente a la que no le entienden nada y resulta que está diciendo grandes cosas. Si no lo dice bien, es porque no lo entiende bien. Yo cuando era jovencito leía un libro y decía, ¿cuánto me falta leer para entender a este tipo? Ahora de viejo leo y si no lo entiendo digo, ¿qué pelotudo, qué mal que escribe? Y lo dejo anotado. No pierdo tiempo con gente que escribe mal. Si no se sabe hacer entender, el problema es que escribe, no es un problema mío que lo leo. ¿Ven cómo cambia la vida la pulsión? El joven vive la pulsión con culpabilidad. El viejo la vive como problema del otro. Y yo fíjense que no me hago analizado, porque yo empecé a los 16 en el análisis, pero no me hago, yo que me analicé viejo, joven y viejo. Digo, parece que fue más el paso del tiempo que el análisis. Pero esto es así, ¿no? Si no se dice bien, no se entendió bien. Y no hay problema, no está mal no entender. Pero tenemos que pasar de lo que llamamos una política de la confusión a una política de la elucidación. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué cosa? Para recuperar el gusto por la práctica.
para poder avanzar hacia la alegría de la práctica, sino cuando se puede sostener. ¿Y qué es la alegría de la práctica? El encuentro del desecho con la interpretación, el encuentro de los restos con la lógica. Eso es. Ese encuentro de los restos con la lógica, esa alegría de la práctica que surge de ese encuentro, es lo que sostiene el deseo del analista, y para eso están pensados estos 4, 3, 2, 1, 4 pasos hacia la práctica analítica. Chan, chan. Muchísimas gracias. Bueno, terminé demasiado tiempo, pero no sé, hasta que no me vengan a sacar por ahí podemos tener unos minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta, consulta, intervención, aprovechemos. Si se llega el micrófono, a ver. Por aquí. Llega, ¿Dónde? ¿Hasta ahí? ¿Alguien? Puede que escuchaban, pero que parecía que yo estaba explicando bien, que entendían. Yo te pregunto algo. Sí. Micrófono. No, porque así queda grabado, porque para los compañeros. Ah, Es importante. A ver si te puedo hacer un poco. Bueno, Acércate un poquito. te pregunto si apenas se recibida, y aparte que hablaste un montón, se trasluce que hablas un montón en las sesiones. Y tenemos este concepto de la escucha, no responder, y veo que respondés con ironía, con abrir demasiado. ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer, por eso el dispositivo analítico te va marcando la cancha, y como no hay ninguna fórmula de trabajo, no hay ninguna manera de decir esto se hace así, esto se hace así, es muy importante entender las estructuras elementales de la práctica, que es lo que quiero con este curso, porque mientras vos más conocés el funcionamiento del dispositivo, mayor libertad de acción tenés para poder operar en la coyuntura del acto analítico, que es lo que está pasando ahí. No es cierto que yo hablo mucho, intervengo mucho en sesiones. Lo que pasa es que no te podría contar, decir, bueno, por ejemplo, me dijeron tal cosa y entonces yo me quedé en silencio. Te cuento la charla y las dramatizo un poco y les cargo. A veces es mucho más aburrida la práctica de lo que yo la cuento, pero la cuento un poco más divertida. Pero sí creo, y me parece que está en el corazón de tu pregunta, y te agradezco esa pregunta, porque te voy a responder también con una expresión de Germán García, que decía: los analistas de los 80, como no entendían nada, algunos, otros entendían bien, pero algunos no entendían nada, hablaban de la escucha analítica, y cuando el Santi hablaba, hacían silencio durante 50 minutos, decían seguimos la próxima, seguimos la próxima, y ya está. Y se impuso esa moda, pero era para ver la ignorancia de no sabían qué hacer, entonces se callaban la boca. Otros no, otros se callaban, pero los que hacían esa práctica. Entonces lo que dice Germán García es determinante, y bien claro de Freud, de la lectura de Freud y de Lacan. Escuchar es decir que escuché. Escuchar no es. Pero yo no creo que hable mucho, más bien hablo bastante poco del análisis. Incluso también pongo un poco la regla esta de la literatura, no decir nada que no sea mejor que el silencio. Para mí el silencio es lo mejor, pero a veces para que haya más y mejor silencio de calidad es necesario hablar. Pero en el horizonte del análisis está el silencio. Lacan termina con el silencio, un análisis termina con el silencio, y mientras más avanza el análisis menos van a hablar tenés. Se termina de hablar. Y mientras menos van a hablar más, mejor. Al final del análisis, ¿no? Pero no porque perdiste el tono vital de la vida, sino porque no querés hablar más al pedo. Hablás cuando hace falta, para decir lo que te interesa. Punto. Entonces me parece que esto de escuchar es decir lo que uno escucha, ¿no? Porque si yo digo lo que escucho, el que habló, yo le estoy
diciendo, usted dijo tal cosa, me puede devolver, y en esa conversación se arma el pacto de sentido que decide qué se dijo. Porque si no, sería el analista que sabe que tiene el sustrato de la IPA, ¿no? La Asociación Psicoanalítica Internacional, el que interpretaba el analista. Él interpretaba, era la potencia del sentido que había de su lado. En el lacanismo no. El lacanismo es la interpretación es una cuestión de decisión, de pacto, hay que ver. Nunca se sabe, digamos. Pero no existe la escucha. O sea, escuchar no es hacer silencio. Escuchar es decir que escuché y poner a prueba del discurso lo que se escuchó. Someter a la prueba del discurso lo que se escuchó. De hecho, escuchar no es nada más que la prueba del discurso. Porque si no es todo la cortesía social. Te cuento de mi mamá y yo te digo, uy, sí, a mí también, mi mamá pasó tal cosa, ahí como se ponen grandes los viejos, y se terminó. Y eso es la convención de la función fática del lenguaje que se dice, que es la función de contacto. Muchas veces nos gusta con los ascensores, es hablar para sentir que estamos cerca, tocarnos un poco simbólicamente y nada más. No hay ningún trabajo del habla ahí. ¿No? No hay ningún trabajo de la enunciación. No hay un cuidado por lo que se hace con lo que se dice. No sé si te respondo. Sí. Bueno, en principio muy ilustrativo todo, una charla muy buena. Se nota que das la clase con alegría también, ¿no? Y yo quiero tocar uno de los puntos específicos. Lo pensé leyendo el texto y lo pienso también atravesando uno de los primeros casos clínicos que tengo. Yo me recibí hace 2 meses. Y esta cuestión de la entrevista preliminar, con una de las pocas pacientes que tengo, que es una paciente derivada por un amigo y colega con el que hemos hecho la carrera, y hemos hablado, seguimos hablando mucho de la práctica, de qué es el psicoanálisis, de qué es el ejercicio, de teoría, de todo, ¿no? Y comentando este caso clínico, se mezcló la cosa junto con el inicio de mi práctica clínica. Entonces, voy a tratar de ser breve. Yo me recibo y salgo con ese sueño dorado de hacer psicoanálisis y me planteo mi posición como la de analista, hablo con esta persona, con esta paciente, de paso comento que es virtual, porque es de otra provincia, la chica, no hay diván. Y me voy dando cuenta de que no estoy haciendo psicoanálisis, recién arrancando. Y las entrevistas previas, entonces, ¿qué son? 3, 4, 5, ¿cómo se lo planteo? ¿Cómo le aclaro cómo es el dispositivo, la dinámica, cómo funciona, cómo tiene que ser? Digo, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Cómo? ¿No? Y lo hablo con él. Y él me dice que una vez, Juan Ritmo, dijo, para hacer psicoanálisis hay que primero hacer un poco de psicología. Entonces yo no quiero, porque no hay digamos, tiempo tampoco, creo que da para otra clase entera, ponernos a discutir la tan famosa, célebre cuestión de psicoanálisis de psicología, ¿no? Ya. Pero sí, aprovecho para preguntarte por esta cuestión de ese dualismo psicoanálisis versus psicología, esa posición más del que pregunta y del que, con el contraste con el psicoanalista como el que escucha y el que deja que el otro hable y largue ese discurso, específicamente en las entrevistas preliminares. Sí. ¿Se entiende? Se entiende, sí, perfectamente. Yo voy a aprovechar, yo quería hacer una cosa antes de contestar esto. Yo quería hacer un ejercicio un poco molesto, por eso no me lo he olvidado. Pero para el que lo quiera hacer, sin apuro, 2 minutos, anotan en un papelito, no se pone que pongan su nombre ni su teléfono, si quieren lo ponen, si no, no. Un problema que se encuentra, como lo acabo de plantear acá el compañero, es extraordinario lo que dice. Porque este curso está pensado para los problemas de ustedes, no para que yo les diga cómo pienso las cosas. Yo las veo más o menos para acá. Pero el tema son los problemas que nosotros trabajamos en la práctica. Eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que tenemos que conversar. Esto tiene que ser el punto de partida. El 4-3-2-1 es el punto de partida, un suelo de sentido para poder avanzar sobre los problemas particulares. Entonces, si quieren anotar en un papelito, saquen una hoja con una cosa. Y anotan así, encima del protocolo. ¿Cuál es el principal problema que se encuentra? Acá el compañero dijo, este problema de hablar, no hablar, de mezclar psicología con psicoanálisis. ¿Qué diferencia entre psicología y psicoanálisis? Sí, adelante. Espera, que termine.
queda grabado. Yo hoy. Bueno, no, yo me acordé, ¿cómo está el video? De una vez que ya estaba, como ahora, pero peor vestido todavía. Porque iba a un barrio a hacer laburo escolar, apoyo escolar, y me colé en una maestría que estaba Junipero dando clases. Yo tenía pinta de estar en la maestría en el peor, porque tenía 20 años, no tenía sentido, bueno, y todo lo demás. Y entonces Luis empieza a contar un caso clínico, y él dice, bueno, que era un chico que empieza a venir, que el psiquiatra lo había diagnosticado con un TOC, pero en ese momento la primera que escuchaba la palabra TOC yo, y que nada, que empiezan a hablar, y que hablaban, que yo fútbol, Luis era independiente, hablaban de esto, de lo otro, de la novia, no sé qué carrera a estudiar, que tenían charlas, y que en un momento Luis hizo alguna intervención, y que el pibe se angustió. Y entonces él lo que dice, dice, yo me di cuenta que este pibe necesitaba esta transferencia. Pues sí, decía, ¿no? Esta transferencia, es una transferencia que necesitaba. Dice, bien, y charlamos de esto, y charlamos de lo otro, y no sé si en algún momento había un análisis o no, o esto o otro. Pero en ese momento que todo el mundo por ahí, la forma de contar un caso era, Josecito dijo esto, y cuando dijo la palabra tal, yo dije, seccioné esa palabra, dije, ajá, apóstoles. Y entonces él inmediatamente se divorció y se compró la Ferrari. A partir de bueno, qué sé yo, todo el mundo contaba como sus grandes éxitos. O sea, yo escuchaba así, esto es un desastre, un fracaso total, o sea, usaba la terminología del psiquiatra, no la adaptaba a su lenguaje, lo contaba así espontáneamente en una maestría. Y después, bueno, cuando uno leo yo, ve la pertinencia. ¿Qué es lo pertinente? Porque si lo pertinente, o sea, cuando alguien se acerca, si no psicoanálisis sería un bien, como que estamos llevando el bien puro de la humanidad, y entonces es el debate del oro o el cobre, o esto y lo otro. Y a lo mejor lo que uno, para mí hay un punto que sí es importante, porque hay un elogio, una ideología de que hablar hace bien, luego una estupidez. O sea, hablar hace bien cuando querés hablar, depende con quién. A veces hablas con alguien y esa persona utiliza lo que hablaste para destruirte. No, pero pongo el ejemplo que yo, vos no sé, te separás, viene una amiga, se contá, viene otro más, se contá, el tercero ya se siente que está fuera del campo de los amigos, entonces tenés que contarlo de nuevo. O sea, vos más o menos viste un partido de fútbol, estaba bien, viene uno y te dice, che, ¿qué pasó? Contame, vos otra vez. Y después te cansó y lo estás hecho mierda en tu casa. O sea, hablar, digamos, que haga bien, bueno, depende de dónde, cuándo, qué sé yo, qué forzamiento, qué. Y lo otro es las preguntas. Hay como una idea de que preguntarse algo es muy importante. O sea, por ejemplo, qué sé yo, obviamente si vas a usar shampoo o crema de enjuague es importante saber. Pero yo una vez compré un Plumel que era así de 3 litros y era crema de enjuague. O sea, eso se dona, para ejemplo, salvación no dona. Pero, digo, en realidad, sentirte interpelado no es como porque termina la sesión con una pregunta y vos decís, ¿y qué será? Bueno, lo veremos la próxima. No hace falta formular la pregunta, o sea, la gente se siente interpelada o no, por lo que sucede de mil maneras. O sea, entonces, uno ahí en la pregunta que va a hacer, digamos, ¿cómo alguien, lo que dice Ángel, cómo alguien se siente escuchado, por ejemplo? Y a veces, porque vos haces una puntuación de lo que habló, y a veces dice, bueno. A veces porque simplemente le dijiste, bueno, va a tener que venir. Entonces, o sea, lo tomó como gravedad. O, bueno, a ver, podré hacer cualquier cosa, o sea, hay mil maneras de sentirse escuchado. A veces hay pacientes, por ejemplo, yo recibo mucha gente en la semana nueva, por el centro de salud, que aparte es muy regular el tiempo y todo lo demás, lo conocés porque viene al seminario ahí. Y hay veces que, por ejemplo, hay pacientes que son muy respetuosos y me dicen, no, dice, todo esto que usted dijo no era así, pero yo no le quise incomodar. o sea, no se sintió escuchado, pero no me quise incomodar. O sea, la gente... o sea, la gente tiene esa cortesía, o sea, vos haces una puntuación. No, yo en realidad
no, en realidad no, para nada, no me dolió separarme de todo. Para nada, no. O sea, vos capaz puntuaste, bueno, acá hubo una separación, hubo esto, hubo un momento. Dice, no, en realidad no encuentro el skate. O sea, qué sé yo, o sea, digo, broma, pero digo, a veces hasta ni siquiera que. El punto parece que es no idealizar algunas cuestiones y no pretender que los pacientes sean pacientes entrenados. O sea, es como que todo el mundo lo querría y en realidad el paciente entrenado, lo que un poco dice Ángel, es, o sea, esa cosa obsesiva de che, o sea, que está esperando ir al diván y cree que es un premio. Creo que estaba por examen en la entrevista preliminar. Y si entonces va, y para, bueno, yo con esto me callo, pero otra analista que yo estuve fue el Miguel Baño, Luis no fue analista mío, pero falleció hace poco, y nos cagamos toda la risa de que, por ejemplo, todos soñábamos con un baño y Lili nos mandaba a diván. Eso es genial, vamos al 6 baños, ya está, vaya a diván. Eso casi es una humorada de Lili. O sea, capaz que en el caso, cada situación ameritaba, pero no deja de ser, estoy seguro que es una humorada de Lili, o sea, con ironía genial. Muchas gracias, buenísimo. Muy Muy bueno. Hay varias cosas ahí para ir preguntando, pero me parece que una respuesta. Igual yo voy a agregar alguna cosita, pero les doy 2 minutos para que hagan esa pregunta y la dejen lo que quieran sin obligación. No hace falta ni siquiera que dejen un nombre, pongan el problema que lo llevo, lo estudio y después al final del curso armamos una ronda de preguntas cuando Sol dé su texto y conteste las preguntas, nos ponemos a conversar con ella y con ustedes de los problemas que van anotando. Esto incluso te puede ser una práctica, si quieren, de clase por clase. Cada clase en algún momento hacemos 2 minutos, paramos 3 minutos y anotamos un problema o una situación que hayan ido encontrando en la semana. No necesariamente tiene que ser de la práctica, puede ser del encuentro con los textos, de la lectura, de algún concepto que... Sí, claro. Bueno, no, que lo que me parece que plantea el compañero tiene que ver un poco con la introducción de lo que vos planteabas, de la desinformación general. Se me ocurrió, así como lo que decía Lisandro, de si te escuchó o no te escuchó, bueno, y lo que se me ocurrió en relación a lo que él decía, me parece que vos salís de la facultad, recibida de psicólogo o psicóloga, con una melange muy amplia y con muchas como recetas preformuladas de, bueno, tenés que decir así, tenés que hacer así, en psicoterapia viste esto, en psicoanálisis viste lo otro. Y hay una desinformación general del olvido de la historia del movimiento analítico, que por ahí no lo rastreamos, sino en la experiencia y un poco más en leer cuestiones por fuera de la facu, me parece. Y también de la desorientación bibliográfica, también me parece, pero que va con la experiencia y con, me parece, yo no soy psicóloga aún, estudio psicología, pero bueno, estoy muy analizada, o sea, hace muchos años que voy a analizar. Otra de las patas importantes que la descubrí ahí en práctica. O sea que me parece que lo que le pasa a él es eso, y también propio de la inseguridad del comienzo y de la implicancia en el trabajo, de la responsabilidad y la ética. O sea que me parece importante. Con respecto a lo que dice la compañera de la desinformación general, una recomendación, un texto que lo ha recomendado Ángel en el CAP, es la introducción al método psicoanalítico de Miller, donde ubica bien este tema. Bueno, ahí está de Lacan, que funciona el campo de la palabra y del lenguaje, porque en realidad no es que voy a agregar algo a lo que dijo Lisandro, sino que quiero continuar esa línea de fuerza que él plantea, porque hay, y lo conversábamos hace poco, una gran suma de prejuicios respecto de lo que es la experiencia de análisis, tanto del lado del analista como del lado del que va, y él lo señalaba recién Lisandro, el que va a hablar con alguien no va a hacer un análisis, va a hacer una demanda de felicidad, como se dice en los últimos capítulos de la ética, del seminario de la ética, los 3 últimos, trabajan muy bien esta cuestión. Y función y campo de la palabra trabaja, te decía, el tema de los prejuicios. Y esto es muy importante, porque el analista tiene que desmontar, por eso yo le ponía el ejemplo, doctor, terapia,
No son, empezamos siguiendo las palabras y terminamos siguiendo las cosas. No quiere decir que porque diga terapia entonces no va a hacer análisis. No. Simplemente hay que saber que las palabras no hay que tenerlas en cuenta. Entonces ahí coincido con lo que dice acá la compañera porque hay varias confusiones operando. Por ejemplo, una que detecto así rápidamente es que el psicólogo habla y el psicoanalista no. Porque el psicoanalista se abstiene, es neutral, es un tipo que está callado, silencioso, tiene que hacer de objeto A. Pero resulta que el objeto A no es nada, porque el analista no hace, señala ya Calamira muy bien, no hace de objeto A, hace de semblante de objeto, pero el semblante de objeto, el objeto es ya un semblante, así que uno hace semblante de nada. Pero no quiere decir que digamos, esto tiene que ver con el teorema analítico y la lucha del psicoanálisis médico y el psicoanálisis lacaniano, toda la querella que hubo entre Lacan y la IPA. Porque justamente el asunto que está en juego ahí es que nosotros no copiamos el modelo de los médicos de la asepsia médica. El modelo de la cirugía se detiene en el bisturí, después la asepsia del quirófano no tiene nada que ver con la del consultorio. Había analistas, Donald Mercer, por ejemplo, que mientras la pared en blanco siempre usaba el mismo traje, la misma corbata, la misma camisa, porque no quería no haya nada personal, no ponía fotos de su hijo. Y hasta hay algunos que dicen, no, si vos te cruzás con un paciente y lo saludás, ya estás infringiendo la ética. ¿No? Esto es una locura. Esto es fobia al acto, es desconocer que el corte entre un sujeto y el otro no está dado por la ceremonia de la distancia, sino que está dado por la castración. Por lo tanto, vos podés darle la mano, podés darle un beso, en la mejilla, podés saludar como cada uno saluda. Yo tengo mucho valor que vienen y me dan un beso. Y bueno, me dan un beso, ¿no quiere que haga? Yo soy un objeto y tengo que prestar el juego transferencial. No puedo estar diciendo, puedo decir si le molesta, no, eso no, yo lo doy la mano. Pero el asunto, lo que te quiero decir para cerrar esta idea, por eso Lacan habla del deseo del analista. El analista pregunta. El analista no es un tipo, el analista tiene el deseo de que haya análisis. ¿Qué quiere decir que haya análisis? Porque hay otra confusión ahí, que es la confusión esencialista. Nosotros creemos que la gente dice cosas. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué me habrá querido decir? ¿No? La gente no sabe lo que dice. ¿Por qué tendría que saber? Ni siquiera sabe qué habla, dice Lacan. Entonces, ¿qué dice Lacan ahí? La posición del que escucha determina a la del que habla. El otro te habla cuando dice, no, que el doctor quiere la felicidad, usted no tiene que dar la felicidad. Me decía, una paciente me lo decía así, con toda la letra. Yo sé que vos tenés un saber sobre la vida, porque yo te escucho hablar y vos tenés un saber sobre la vida y me lo tenés que dar. Si no me lo da, me voy a enojar. ¿Entendés? Si no, bueno, pero entonces, ¿cómo contestás ahí? Con el deseo del analista. No sos neutral, amigo. Esto es lo que tenés que sacarte de encima, el peso de la neutralidad. ¿Qué digo, qué no digo, qué me dice, qué no me dice? No, el deseo del analista. Vos querés que haya análisis. Entonces, tú dices esto, dice lo otro, pero como vos querés que haya análisis, vas a recortar aquellas cosas que te parecen a vos, que van a lograr que esa persona que está hablando avance en alguna dirección donde pueda elucidar algo del sentido y de cosas que están en juego lo que dice. Pero eso es la posición del otro que determina la de qué habla. Entonces se termina la neutralidad, porque vos sos el responsable, es siempre retroactivo. Alguien viene acá diciendo algo y tenés esta línea del enunciado, que va así, pero resulta que hasta que no aparece la línea de la enunciación que corta hacia atrás. ¿Qué se dijo en un análisis? Hasta que el analista no responde. Por eso yo cuando hago la promo del curso digo, primero nos preguntamos qué leer, cómo leer y cuándo leer. Después cómo escuchar, qué escuchar y cuándo escuchar. Y por último, qué responder. Cómo responder y cuándo responder. Bueno, respondemos desde el deseo del analista. Es decir, desde el deseo del análisis. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo rapidito para cerrar un poco la idea. Si alguien viene llorando, me pasó con un analizante, un ejemplo de hoy. Un analizante que dice, yo quería hacer un control, es analista, yo quería hacer un control, pero no puedo hacer un control porque hay algo que me duele mucho, me pasó esto y se pone a llorar. Bueno, se pone a llorar y empieza a hacer una visión de males, de desgracias,
está atravesando una situación muy complicada, una realidad afectiva como familiar, muy complicada, donde está la muerte en juego, inminente. Entonces empieza el llanto, ¿no? Empieza a llorar. Vos sabés, tenés un montón de caminos, no es que tenés uno solo, estás obligado. Pero ella dijo que ella quería hacer una cosa y terminó haciendo otra. Eso lo dijo. Si yo me pongo a llorar con ella, no voy para el lado de la yo le digo, bueno, tranquila, ya va a pasar, tratá de ir a un cura, rezá mucho, qué sé yo, tomá algo, date tiempo, no sé, puede ser querer ayudarla. Pero a mí me pareció que, los cálculos decía antes, me pareció que sí, bueno, está bien, pero lo nuevo es, pero esto de sumar males y males y males ya lo conocemos, llorar, vos empezaste llorando, porque empezó su análisis llorando. El llanto es un elemento muy importante en su análisis. Vos empezaste llorando, pero lo nuevo es que vos querías hacer otra cosa. Terminaste llorando, pero querías hacer otra cosa, vos querías hacer un control. Bueno, ves que algo cambió. Pero la próxima hacemos el control. Y le gustó. Dice, sí, tenés razón, yo quería hacer otra cosa. ¿Viste? Ahora querés hacer otra cosa, antes lloraba nomás. Ahora llorás, pero querés hacer otra cosa. Bueno, vamos a otra cosa. Entonces, el deseo de la estaba para el lado de que haya una contrasesión y haya otro. Entonces, exactamente lo que cerraste, sobre hacer algo con lo irremediable. Exactamente, pero además porque acá viene otra cosa del psicoanálisis, pero la repetición, siempre lo mismo. No falta objeto, está todo fallido, el sujeto dividido. Es al revés. La dimensión subjetiva es la posibilidad del humor, de la comedia, de la risa, del chiste, de la alegría, de la fiesta, de la dialéctica, de lo diabólico, de lo demoníaco, de lo pulsional. Es una maravilla que estemos divididos. La repetición es la posibilidad de que aparezca algo nuevo. Era lo nuevo en este discurso. Lo mismo era que llora, ella llora, siempre llora, y sube mal, y llora por esto, y llora por aquello, y llora porque llora. Porque sufrió, y llora, y sufre. Pero lo nuevo es que quería otra cosa antes de llorar. Entonces vos, por la repetición, podés leer la novedad. Pero eso, si no tenés la estructura del psicoanálisis, si no tenés la hipótesis inconsciente, que es lo que vamos a ver, está perdido. Entonces, el analista no es alguien puro, noble, que está ahí escuchando esencialmente el significante que aparece. No, escucha con la hipótesis del inconsciente. Entonces responde, ¿no?, con esta hipótesis. Esta es la diferencia. Sí, lo cual implica llenarte un poco de barro también. Es inevitable. Pero no, es que del barro no vas a salir nunca. No es un poco de barro, ¿eh? Te puedo asegurar que no es un poco. Es mucho barro durante mucho tiempo y prácticamente siempre. Y casi lo único que hay en el psicoanálisis es barro. Lo que pasa es que con ese barro hacemos nuestros enseres. Vos sabés las cosas lindas que sabés, las ollas que tenemos de barro, las vasijas. Para servir tengo unas así gigantes hechas para servir agua. Con el barro, pero el barro no es un poco, es mucho. Es mucho barro. Es mucho barro porque el sujeto del significante flota y no tiene anclaje en otro lado. Está siempre en el barro. Está siempre flotando en el significante. El significante no es el... Nos gusta pensar que es el cielo, pero es el barro. Y de ahí no salimos. Estamos siempre buscando algún objeto en el barro, buscando alguna perlita, a ver algo que brille y nos sostenga en el barro, para que no nos resbalemos, ¿viste? Entonces un bastón que nos clavamos, más o menos estamos ahí, pero es mucho barro. Perdón, no quiero desanimar, al contrario. Bueno, seguimos la próxima entonces. Muchas gracias.